Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. La palabra del Señor dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Inclinemos el rostro para orar y pedir al Señor las bendiciones. Amado Señor, hemos abierto las Sagradas Escrituras y pedimos de ti la dirección y la guía para que esto que hablemos hoy sea de provecho a nuestras vidas espirituales. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de los oyentes de la misma. En el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén. Caín. ¿Saben que Caín fue el primer hombre religioso en la historia de la humanidad? La Biblia no menciona que nadie trajera antes de él una ofrenda a Dios. Fue una iniciativa de Caín. Él fue, digamos, el iniciador de las ofrendas. Dice la palabra del Señor allí en ese versículo 3 y 4 que él trajo del fruto de la tierra. Para obtener fruto en la tierra es necesario trabajar la tierra, preparar la tierra y plantar la semilla en ella. Lo que parece ser que Caín había hecho. Pero trajo del fruto de la tierra lo que le pareció a él que era bueno para apaciguar a Dios, que no le había pedido nada. Porque no aparece aquí que Dios le dijera a Caín: Caín, labra la tierra, plántala, cosecha y tráeme de los frutos de la tierra. Sino dice que aconteció andando el tiempo, no sabemos cuánto, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En su ofrenda no había amor, sino un rito. Un rito que ha transcurrido durante el tiempo, aún hasta nuestros días, en que en muchos lugares del mundo se dan ofrendas al Dios desconocido o al Dios no conocido, ofrendas para apaciguarlo. En algunos casos y en algunos lugares, pues se ofrecen niños, porque creen que cuando un volcán entra en erupción y tiene esos truenos y esos relámpagos y expulsa por su boca el fuego, es Dios que está enojado con los habitantes de esa zona. Y una forma de apaciguarlo durante el tiempo ha sido lanzar un niño al horno, al fuego, al volcán, para que de esa manera se pudiera apaciguar. No había amor en esa ofrenda porque trajo lo que le pareció que podía apaciguar a Dios. El versículo siguiente dice, el versículo 4, que Abel también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura trajo una ofrenda a Dios.
Y el versículo 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Él no trajo cualquier cosa. En el fruto de la tierra, de lo que trajo Caín, podían haber papas, zanahoria, lechuga, tomate, morrón. Podían haber estos granitos, ¿cómo se llaman ustedes? Tomate cherry. ¿Eh? Tomate cherry. Sí, también tomate cherry. No, eso para hacer ensalada, ¿cómo se llama? Arvejas o porotos y otros de esos. Lo que le pareció. Pero Abel no trajo cualquier cosa. Dice que trajo los primogénitos de sus ovejas. Lo primero de sus ovejas. Las primeras crías de sus ovejas. Ahora, en el otro, en Caín, la ofrenda era de la labor suya, del trabajo de él, del cuidado que él haya tenido, el esmero que él haya tenido con la plantación, la huerta, la quinta o lo que fuere, para que salieran buenas cosas, ¿no? Demandaba mucho esfuerzo, mucho cuidado de su parte. En cambio, lo de Abel, no. Porque trajo lo primero que producían las ovejas, sin saber si habría más. Porque él no tenía control del nacimiento de los corderos, de las ovejas. Esto era algo que venía. Y él no tenía control. Como no tenemos control hoy día, si tenemos una vaca, ¿de cuánto leche va a dar la vaca? ¿Y de cuántos terneros va a dar la vaca? Había amor y fe. Estaba dando de algo que no sabía si iba a volver a tener más. Y además, lo mejor de lo que tengo, porque dice en el versículo 3, dice, de primogénito de sus ovejas y de su grosura, de la calidad, lo mejor que tengo. ¿Para quién? Se lo había dado todo. El resultado de eso fue lo que dice el versículo 5 al final. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se equivocó Dios allí? ¿Fue injusto Dios con Caín? ¿Y fue demasiado amable con Abel? No. Primero porque Dios es justo y no se equivoca. Como dice, Dios no es hombre para equivocarse, o para mentir, o para decir una cosa pensando otra cosa. Y si nosotros miramos un poquito lo que tiene relación del hombre con Dios, no del hombre con el hombre, cuando hablo de hombre no hablo de sexo masculino, sino del ser humano, del hombre con el hombre, sino del hombre con Dios, tenemos que hacerlo como a Dios le place. Y tenemos que hacerlo como a Dios le agrada. Y Dios quiere que lo que nosotros debemos no es lo que nosotros creemos que debemos dar, sino debemos dar lo que Él quiere que debemos. Hay tres cosas que el ser humano debe hacer en cuanto a ofrendas delante de Dios. Ofrenda de dinero es una. Y nunca debemos dar lo que sobra, sino debemos dar la primicia.
Otra ofrenda son nuestros dones. Nadie que vive sobre este planeta puede decir que no tiene un don, al menos uno. Hay quienes tienen más, 4, 5, 10. Nuestros dones deben ser dados para el Señor. Nuestras primicias deben ser dadas para el Señor. Nuestro tiempo debe ser dado para el Señor. Nadie puede decir que no tiene tiempo para adorar al Señor. Nadie puede decir que no tiene el suficiente tiempo como para decirle al Señor, Señor, no puedo ir a tu casa a tener compañerismo con otros que piensan igual que yo porque no tengo tiempo. No, tenemos tiempo. Mire, hoy estoy agradecido al Señor por ustedes porque por primera vez en mucho tiempo, creo que desde que estamos aquí, es la primera vez que hoy llegaron a las 10 menos cuarto. Algunos, ¿no? Otros llegaron después de las 10, pero la mayor parte llegaron 10 menos cuarto. Casi siempre estaban llegando sobre la hora. Es porque tenían cosas para hacer. Unos porque había cositas para arreglar, así se nos fue pasando el tiempo y cuando salimos no nos dio para llegar al tiempo. Otro porque se pegan de la sábana o de la frazada y se levantan con el tiempo justo como para llegar, pero después siempre hay un imprevisto y no llegan a tiempo. Cuando el día domingo, por ejemplo, usted debe decir, el sábado en la noche cuando se acuesta, el reloj despertador lo voy a poner a las 6 de la mañana para llegar a las 10 a la iglesia. Porque hay un montón de imprevistos allí. Hay un montón de imprevistos. Yo me levanto a las 6, a las 7. ¿A las 7? Y te da el tiempo. A las 7 Te da el tiempo, va a ser seguro. No. Otro de los problemas es este, ¿no? En las casas, cada casa debe tener por lo menos 2 baños o 3 baños. Porque cuando son 4, entonces todos tienen que ir al baño y tienen que esperar el uno que vaya y el otro que vaya y el otro que vaya. Y cuando quiere acordarse, se pasa el tiempo porque se va al baño, no hay tiempo. Buenos días. Hay otros que se levantan a las 11 para llegar a las 12. Mira, pero no venía. No, perdón, no se dé por aludida que yo no hablaba de usted. Es como dicen, que qué panzacio que se lo ponga, ¿no? No es lo que nosotros queremos, eso es lo que Dios quiere. Y tenemos que hacer las cosas no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. En el versículo 5 decía que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Se agradó porque Abel trajo de lo que él no produjo, de lo que él no hizo, de lo que él no cosechó, sino de lo que la naturaleza o Dios le dio, que eran los críos de las ovejas. En el libro de Hebreos, no pierda allí porque volvemos, pero Hebreos, el capítulo 11, Hebreos, el capítulo 11, que tiene un título, es el capítulo de la fe y de la excelencia de la fe. En el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ello. Dios dio testimonio de la fe de Abel, porque por fe
Abel lo hizo. De que no sabía si habrían otras ovejas o corderos para el futuro. Pero dio de lo que tenía. Dijo, esto, aunque fuera lo único, es para Dios. Esto es para Dios. Hay una lucha a través de las generaciones y es religión contra fe. Religión contra fe. La religión es una falsificación. La religión es aquello de hacer lo que me parece que está bien. La fe actúa de otra manera. La fe trata de agradar a Dios. Y dice, allá en el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, para agradar a Dios necesitamos eso. No religión, no religión. La religión se parece por fuera, pero es envidiosa y es enemiga, como fue Caín de Abel. Porque recuerdan los resultados de aquella acción de traer las dos ofrendas y de que Dios se agradara de la ofrenda de Abel y no la de Caín, que Caín mató a su hermano por la envidia y por ser enemigo. Fue la religiosidad rechazada lo que llevó a Caín al fratricidio y a los demás pecados que vienen luego de eso. El querer acercarse a Dios solo para apaciguarlo no sirve. Y que no interfiera en nuestras vidas, como muchos, aún en la actualidad, que dicen, te doy esto y me dejas tranquilo. ¿No hemos hecho esto alguna vez con nuestros padres, por ejemplo, cuando éramos niños? De complacerlo para que nos deje tranquilos. ¿No es esto lo que hacen muchos padres aún hoy día? De darle a los niños las cosas para que me deje tranquilo. Bueno, esto es lo que hace la religión. Apaciguarlo, que no interfiera en nuestras vidas, está en la raíz de maldad humana y es la fuente de todos los pecados, el querer apaciguar a Dios. Ahora nos debemos preguntar, ¿somos religiosos o creyentes? ¿Somos como Caín o como Abel? En nuestra vida cotidiana, todos los días, no una vez u otra vez. ¿Somos creyentes los domingos y religiosos los demás días de la semana? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nos hemos preguntado alguna vez esto? Lo cierto es que dentro de cada uno de nosotros vive un Caín. Vive un Caín que quiere seguir su propia ley, que es una ley torcida. Dice allá en el libro de Romanos, el capítulo 7, Romanos, el capítulo 7, el versículo 19. Romanos 7, 19. Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y el versículo 23 dice, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto... Perdón, no es Romanos 7. No, no es Romano, perdón, estaba leyendo en Hechos, no Romano. Romano, cierto. Romanos 7, 19. Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y el versículo 23 dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la ley que está dentro de nosotros. Ese es el Caín que está dentro de nosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo esto.
queriendo decir con esto que estoy luchando constantemente. Dice en el versículo, no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y pensamos, es Pablo que está diciendo esto. El hombre ejemplo del cristianismo está diciendo esto. Es que hay dentro de nosotros un Caín que quiere seguir su propia ley. La fe hace nacer en nosotros el Abel, que se deleita en la ley del Espíritu. Capítulo 8, versículo 2 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la religión contra la fe. Este es el Caín que está dentro de nosotros, luchando con el Abel que deben hacer en nosotros para ofrecer a Dios aquello que le agrada a Dios. No es lo que me agrada a mí. No debe ser lo que me agrada a mí. Tiene que ser lo que le agrada a Él. Aunque a mí me cueste, aunque a mí me haga sentir mal, como Pablo decía, pero debo hacerlo. Hay que matar de hambre al Caín que está dentro de nosotros. El secreto para que nuestro Abel crezca y se fortalezca es matar al hombre que está en nosotros, al Caín que está en nosotros. Es necesario para que nuestra vida sea una vida de felicidad. Escuché un informe que decía que de los países de Latinoamérica, Uruguay es el menos feliz. Somos los menos felices de toda Latinoamérica. Y me hizo pensar, es cierto. Es cierto que somos alegres. Es cierto que somos tristes. ¿Qué es lo que produce tristeza entonces en nosotros? No tener a Cristo. No tener a Cristo. No vivir de acuerdo a las leyes de Cristo. Es vivir de acuerdo a la ley. La ley está escrita y nos esclaviza a cumplir con ella. Y cuando tenemos que estar pagando lo que la ley dice que debemos pagar, no ocasiona en nosotros alegría, sino tristeza, sino sufrimiento, sino estar siempre de mal humor. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿Por qué sucede en nuestro país lo que está sucediendo con relación a las muertes, a los accidentes, a los crímenes? Todo esto que está sucediendo. ¿Es gente dichosa, contenta, feliz? No. Es gente triste. Gente que sufre. Gente que está amargada. Gente que tiene ira, que tiene odio, que busca venganza por todo lo que le acontece. Necesitamos a Cristo. No nos programemos en actividades religiosas, porque la religión, así como le sucedió a Caín, nos sucedería a nosotros. Caín mató a su hermano, sino con las actitudes y pensamientos de Abel. Darle a Dios lo mejor. Darle a Dios lo primero. Darle a nuestro Señor la honra y la gloria que se merece. Darle a Él de aquello de lo que tenemos lo mejor. Y aún pedir a Él por lo que no tenemos para dárselos a Él. Mire, yo miro allí en el libro de Filipenses a Pablo diciendo, después de haber dicho, corrí la carrera, gané la batalla, guardé la fe,
ahora me espera la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará. Él estaba esperando una corona. Ahora, estaba esperando la corona para, si fuera una corona como de laureles que se pone sobre el cuello o sobre la cabeza como una diadema, o en cualquier lugar del cuerpo para salir a la plaza y golpear las manos y decir, miren lo que me gané por lo bueno que he sido. No, el deseo era tener lo mejor para ponerlo a los pies de Cristo, para decirle, Señor, esto es tuyo. Lo mejor. No solamente tenemos que dar lo mejor que tenemos, sino que tenemos que esperar lo mejor también para dárselo a Cristo. Este debe ser nuestro sentir, el sentir del verdadero cristiano. Acérquese a su Dios con lo primero y lo mejor, en una actitud de amor y de fe. Con lo mejor y lo primero. Las primicias para nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, versículos 5 y versículo 6, 8, 5 y 6 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. No nos ocupemos de las cosas del mundo. Cristo ha sido su ejemplo. Le ha abierto el camino para que entre hasta el trono de su gracia. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Lleguemos pues confiadamente al trono de su gracia. Lleguémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos habló, nos abrió el camino para llegar allí. Quiero que nos hagamos unas preguntas. ¿Se relaciona con Dios al igual que Caín a base de ritos vacíos para tenerlo contento? Una de las premisas del cristiano es agradar a Cristo. Que Cristo esté contento con nosotros. Pero lo hace a través de ritos vacíos. O viene a Cristo con la misma actitud que Abel, fe, amor y con lo mejor para el Señor. ¿Le está dando lo mejor al Señor? Todo lo mejor que usted tiene es para el Señor. Debe preguntarse esto. Hace tiempo que creyó y su vida se ha ido convirtiendo en un rito. Su vida como cristiano es un rito. No, tengo que ir porque si no, ¿qué van a decir de mí? Tengo que estar porque si no, ¿qué pensarán? ¿Le preocupa lo que piensan los demás de su relación con Cristo? Debe preocuparle, pero no para el beneficio suyo, sino para el beneficio de Cristo. Porque todo lo que hagamos debe ser para honrar y glorificar el nombre de Él, para que Él sea honrado y glorificado. Su seguridad está puesta en hacer lo mismo que Caín, en complacer a Dios, asistiendo a la iglesia y dar lo que le parece que debe dar. Tiempo, dones, dinero. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 4 y 5. Apocalipsis 2,
4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, capítulo 2 de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto o pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras, iglesia de Efeso. Yo sé tu trabajo, iglesia de Efeso. Yo sé tu paciencia, iglesia de Efeso. Y que tú no puedes sufrir los malos, iglesia de Efeso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, iglesia de Efeso. Y los has hallado mentirosos, iglesia de Efeso. Estas son bondades. Dios le está recordando su condición. Era buena la condición de la iglesia de Efeso. Delante de Dios era muy buena. Dice el versículo 3, y has sufrido, iglesia de Efeso, por todo lo anteriormente dicho, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido, iglesia de Efeso. Mire cuántos atributos buenos. Dios estaba contento. A medias. A medias. Porque el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo aquello que había hecho y que era tan bueno y que traía la alabanza de parte del Dios hacia la iglesia de Efesos, se viene al suelo completamente. Porque todo aquello que era su primer amor había dejado de ser. Has dejado tu primer